A ver, pensemos en los viajes. La mayoría, bueno, nos llevan de un sitio a otro, y ya está. Pero de vez en cuando hay viajes que lo cambian todo, absolutamente todo. Y hoy vamos a contar la historia de uno de esos, una aventura que, sin exagerar, puso la primera piedra de la movilidad moderna. Vale, vamos al lío. Miremos estas dos imágenes. Por un lado, lo último de lo último en tecnología del motor. Y por el otro, pues un mapa, una ruta bastante normalita de unos 100 kilómetros por el sur de Alemania. A simple vista, ¿qué tienen que ver? Pues aparentemente nada de nada. Pero, ¿y si resulta que están íntimamente conectados? Y no por cualquier cosa, sino por una de las historias más increíbles y decisivas de la automoción. La respuesta a esa pregunta, créanme, es el eje de toda nuestra historia. Y para encontrarla, claro, nos toca hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vamos a retroceder a una época en la que el coche, lejos de ser ese sueño que es hoy, era visto más bien como un problema, un auténtico quebradero de cabeza. Estamos en 1886. El doctor Karl Benz patenta esto que vemos aquí, el Patent Motorwagen. Ojo, que no es cualquier cosa, es literalmente el primer automóvil de la historia. Piénsenlo, un carruaje que se movía solo, sin caballos, con un motor de gasolina, una locura, una auténtica revolución para la época. Pero, y aquí viene el gran pero de la historia, por muy revolucionaria que fuera la máquina, nadie, pero nadie, quería comprarla. La gente la miraba con recelo, no se fiaban. Vamos, que el gran invento de Karl Benz estaba siendo un fracaso comercial en toda regla, y tenía toda la pinta de que iba a acabar acumulando polvo en un rincón de la historia. Y es justo en ese momento, cuando todo parecía perdido, que la historia da un vuelco. Porque entra en escena alguien que lo cambiará todo. La mujer de Karl, Berta Benz. Una visionaria que vio el potencial donde otros solo veían un trasto ruidoso y que decidió, ni más ni menos, que iba a tomar las riendas del asunto. Pero no fue inmediato. Pasaron 2 años enteros, llenos de frustración, de dudas, imagínense la situación. Hasta que un día, en agosto de 1888, Berta dijo basta. Se cansó de esperar y tramó un plan que era a la vez una genialidad y una auténtica locura. Y así fue como una madrugada, casi en secreto, hizo lo que nadie se esperaba. Sin avisar a su marido, despertó a sus 2 hijos y entre los 3 empujaron el coche para sacarlo del taller sin hacer ruido. ¿El destino? La casa de su madre, a 103 kilómetros. Pero que nadie se engañe, esto no era una simple visita familiar, no. Esto era una misión, una demostración de fuerza para gritarle al mundo que esa máquina supuestamente inútil era el futuro. Claro que el viaje no fue precisamente un camino de rosas, que va, lo que vino después fue una auténtica odisea, una carrera de obstáculos donde a cada paso surgía un problema nuevo, problemas que solo una mente tan brillante como la de Berta podía solucionar sobre la marcha. Y el primer gran contratiempo no se hizo esperar, claro. El depósito de combustible de aquel cacharro era minúsculo. Así que, como era de prever, a medio camino se quedaron secos, sin una gota de combustible. La reacción de Berta, genial. ¿Qué hizo? Pues paró en la farmacia del primer pueblo que encontraron, Wiesloch, y pidió ligroína. Sí, un disolvente, un quitamanchas. Ella sabía que aquello podía servir como combustible. Y con esa simple compra, sin pretenderlo, acababa de inventar algo. La primera gasolinera del mundo estaba en esa farmacia. Pero es que sus soluciones eran increíbles, y lo mejor es escucharlo de sus propias palabras. Los problemas no paraban de surgir. ¿Que se atasca el conducto de la gasolina? Pues nada, lo desatascó con una horquilla del pelo. ¿Que falla un cable del encendido? Sin problema, usó la liga de una de sus medias para aislarlo. Es que es pura inventiva, ingenio en estado puro. Pero si pensaban que eso era todo, esperen. Porque el reto más grande todavía estaba por delante. Sobre todo a la vuelta, que había unas cuestas abajo bastante serias. Y claro, los frenos de madera del coche, pues digamos que no daban para mucho. Y de nuevo, su solución fue una genialidad. Paró en Bauslot, en la tienda de un zapatero, y le pidió un favor muy peculiar, que le clavara unas tiras de cuero a los bloques de freno. Y ya está. Con ese gesto tan sencillo, Berta Benz acababa de inventar las primeras pastillas de freno de la historia. Es alucinante, no solo conducía, es que iba mejorando el coche por el camino. Cuando por fin llegó a Pforzheim, sana y salva, Berta había conseguido mucho, pero mucho más que visitar a su madre. Sin saberlo del todo, acababa de cambiar el rumbo de la historia.
Como se pueden imaginar, la noticia de su viaje corrió como la pólvora, fue la comidilla en todas partes. De repente, toda esa desconfianza se transformó en pura admiración. Su viaje demostró que el coche era fiable, que funcionaba. Cayó la boca a todos los críticos y, lo más importante, la gente empezó a querer uno. Fue, sin lugar a dudas, la mejor campaña de marketing que se ha hecho jamás. Y ahora demos un salto enorme en el tiempo, un salto de 125 años. Nos plantamos en 2013. Para rendir homenaje a esa hazaña, a ese espíritu pionero, otro vehículo se preparó para hacer exactamente el mismo recorrido. ¿Se acuerdan del coche moderno que vimos al principio? Pues bien, era este, un Mercedes-Benz S500 Intelligent Drive. Y la gracia es que hizo esos mismos 103 kilómetros de Mannheim a Pforzheim, pero sin nadie al volante. Completamente solo, de forma autónoma, sorteando el tráfico real, los semáforos, los peatones, todo. Y esta comparativa es sencillamente genial para ver la evolución. A ver, donde Berta tiraba de memoria y de mirar el paisaje para no perderse, el coche autónomo usaba mapas digitales y GPS. Donde ella se las apañaba con una horquilla y una liga, el coche desplegaba todo un arsenal de radares, cámaras y sensores. Y su vista, su percepción humana, fue reemplazada por visión estéreo y algoritmos complejísimos. Y así es como se ve ese ingenio. Pero en el siglo XXI, fíjense. Todo lo que Berta consiguió con sus propios ojos, con sus manos y sobre todo con su valentía, ahora lo hace un cerebro digital. Es una red súper compleja. Los sensores son los ojos del coche, los mapas son su memoria para saber dónde está y los procesadores son los que deciden cada movimiento, cada giro, cada frenada. Al final es el mismo viaje, sí, pero impulsado por una inteligencia radicalmente distinta. Así que la conclusión es clara, ¿no? El viaje de Berta fue mucho más que el primer viaje por carretera de la historia. Fue la primera gran demostración de lo que era posible. Y 125 años más tarde, ese viaje autónomo hizo exactamente lo mismo, pero para la era que viene. Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire. Si Berta fue esa pionera que definió nuestro presente, ¿quiénes son o quiénes serán los pioneros que están ahora mismo imaginando y construyendo nuestro futuro en la movilidad?